Mónica, si te parece podemos casi empezar ya. Hemos dado estos 5 minutos y bueno, ahora sí, dando el resto de las, Perfecto, parece. adelante. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por uniros hoy esta mañana en este Day One webinar que organizamos junto a Écija Legal. Bueno, por mi parte, bueno, yo soy Vanessa Palmer, soy gerente de desarrollo de negocio en Day One, que es el área de CaixaBank que da servicio a empresas tecnológicas e inversores. Quería agradecer, bueno, por mi parte también a todos los participantes. Y bueno, un poco en esta situación excepcional, ¿no?, que vivimos en estas últimas semanas, pues queríamos poder seguir estar cerca, ¿no?, del ecosistema y cerca y poder seguir generando pues contenidos, ¿no?, de interés para la audiencia, para los clientes y para los partners. Y bueno, y por ello pues pensamos que esta sesión que tenemos hoy en esta mañana, pues que puede ser muy interesante. Para ello, bueno, os explico un poco cómo vamos a hacer la dinámica, ¿no? Como comentábamos, bueno, sabéis que en los últimos días ha habido pues muchos cambios, ¿no? Y muchos, en total creo que han sido 5 reales decretos, ¿no?, que han implantado nuevas medidas legislativas en materia laboral y que pensamos que sería de interés un poco que conocierais. Para ello contamos con la colaboración del despacho de Écija Legal y en concreto con Alfonso María Autuori, que él es socio del área laboral de la entidad. Si me permitís un poco presentaros a Alfonso, él cuenta pues con amplia experiencia en el asesoramiento integral, ¿no?, en materia laboral a clientes tanto internacionales como nacionales, y su experiencia además también incluye temas relacionados con contratación, políticas retributivas y despidos de altos directivos. Asimismo, además, él es experto en materia de contratación de trabajadores extranjeros, así como también en otras cuestiones relacionadas con la movilidad internacional de trabajadores. Bueno, pues el formato que tendremos en esta mañana, como ha habido también muchos cambios, yo le pediré a Alfonso que haga una breve introducción un poco de estas medidas legales y después, bueno, compartir con él algunas preguntas en formato de entrevista y después abriremos una sesión de Q&A para los asistentes, que seguro que tenéis muchas dudas al respecto. Alfonso, no sé si quieres, antes de empezar, bueno, compartir algún tema con los asistentes o dar la bienvenida. Sí, no, buenos días. Buenos días, yo me remito a lo que has comentado tú. La idea es que esta charla tenga un enfoque más práctico, más dinámico, con lo cual intentaremos, bueno, dar prioridad a las preguntas de los asistentes. Yo, por mi parte, me limitaría inicialmente a un breve resumen cronológico de las medidas en ámbito laboral que han sido aprobadas y se han venido adoptando por el gobierno español desde el estallido de la crisis del COVID-19 hasta el día de hoy. Por lo tanto, el primer hito importante tiene lugar el 14 de marzo, fecha de la publicación y de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. Un decreto anunciado en comparecencia televisada del presidente del gobierno el día anterior, que introduce medidas inéditas hasta el momento y que sin embargo no contiene en sí medidas laborales directas, sino que contiene medidas especialmente relativas a la limitación de la libertad de circulación de las personas, a la restricciones en ámbito comercial, educativo, recreativo, de la hostelería, que son luego muy relevantes a la hora de poder dar lugar a la consideración de fuerza mayor en los términos del artículo 22 del Real Decreto del 8 de 2020, que veremos a continuación. También merece la pena destacar que el Real Decreto de Estado de Alarma también suspende los plazos procesales y administrativos, lo que en ámbito laboral supone esencialmente una paralización de la actividad judicial y un enorme reto para el momento en que esta actividad se reanude. Con lo cual venimos al 18 de marzo, al mayor hito probablemente de esta cronología en ámbito laboral, es el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico-social del COVID. En su capítulo 2, este Real Decreto introduce medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de empleo.
con una finalidad que es muy clara, es la de incentivar medidas temporales respecto a medidas estructurales. La finalidad es básicamente la de evitar, en la medida de lo posible, despidos en base a lo que se considera una crisis de naturaleza coyuntural, temporal, la emergencia sanitaria del COVID-19. Lo más relevante es probablemente la ampliación del concepto de fuerza mayor para dar acogida a supuestos que en esta figura, que ya preexistía en el ordenamiento jurídico español, figuras que están relacionadas con el COVID-19 y permitir de esta forma que supuestos que estén vinculados al COVID-19 puedan tramitarse mediante el procedimiento del ERTE por fuerza mayor. Un procedimiento que prevé, por un lado, la no implicación de la representación legal de los trabajadores. Es un procedimiento que se lleva a cabo directamente con la autoridad laboral mediante una solicitud dirigida a la autoridad laboral, y que para aquellos empleadores cuya la fuerza mayor de cuyos expedientes haya sido constatada por parte de la autoridad laboral, da lugar a una importante exoneración de pago de las cotizaciones a la seguridad social. Concretamente, hasta un 100% para todas aquellas empresas hasta 49 trabajadores y de un 75% para las empresas de 50 trabajadores o más. Mencionar también que todos aquellos supuestos también se flexibiliza el ERTE ordinario, lo que se conoce como el expediente de regulación temporal de empleo por causas económica, técnica, organizativa o de producción, que se dirigirá, por lo tanto, a aquellos empresarios que se encuentren a hacer frente a una exigencia de ajuste de empleo y que, sin embargo, no puedan vincular directamente la pérdida de la actividad productiva al COVID-19. Entre las restantes medidas del Real Decreto 8/2020, destacar la facilitación del acceso a la prestación por desempleo en varias medidas. En primer lugar, puesto que aquellos trabajadores que se ven afectados por expedientes temporales no necesitarán periodos de cotizaciones previas para acceder al desempleo, no consumirán paro a los efectos de futuras prestaciones, y se establece que serán las propias empresas quienes tendrán que tramitar de forma colectiva las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados y no los trabajadores mismos, como habían sido hasta el momento, para evitar evidentemente una avalancha de solicitudes individuales. Y luego hay unas medidas que también tienen una relevancia importante, son aquellas del artículo 5 y 6 del Real Decreto 8/2020, que van en el sentido de dejar una prioridad clara y preferente al trabajo a distancia, sin que este último, en todo caso, llegue a ser reconocido como un derecho individual, al contrario de lo que ocurre con el derecho de adaptación de jornada relacionado con el COVID-19, siempre que existan unos presupuestos concretos para ello, así como un derecho de reducción de jornada de hasta un 100% por las personas que se encuentren en estas mismas circunstancias. Venimos al cabo de una semana de inactividad, digamos, legislativa del Gobierno, al 27 de marzo, fecha de aprobación del Real Decreto Ley 9/2020, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID. Se podría decir que este Real Decreto, más que introducir nuevas medidas, lo que hace es viene a matizar un poco las existentes tras una semana, casi 10 días, de utilización de estas nuevas medidas por parte de los empleadores. Lo más destacable y probablemente lo más mediático del Real Decreto 9/2020 es la previsión en materia de protección de empleo. Concretamente, el artículo 2 del Real Decreto viene a establecer que no se podrán justificar despidos ni extinciones de contratos en causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, es decir, en aquellas causas relacionadas con pérdida de actividad vinculadas al COVID. Evidentemente, se matiza algo que para muchas de las personas que ya venían trabajando con el Real Decreto 8/2020 estaba ya claro. Es decir, las causas ligadas al COVID, como coyunturales y temporales que son, no pueden dar lugar a esas extinciones contractuales, sino tienen que dar lugar a la adopción de medidas de carácter temporal.
Otra medida de relevancia del Real Decreto 9 de 2020, otra matización, por así decir, es aquella relativa a que los ERTE por fuerza mayor podrán tener una duración máxima equivalente a la del estado de alarma, es decir, no podrán exceder de la duración del estado de alarma. Esta matización se hace necesaria en virtud del hecho que durante este tiempo son muchos los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor que se han tramitado sin que recayese una resolución expresa por parte de la autoridad laboral, con lo cual, sobre todo respecto a estos expedientes, existe la legítima duda de cuál va a ser la duración de las suspensiones o reducciones de jornada solicitada por las empresas. Por último, se matizan algunos aspectos relativos al procedimiento para la tramitación de las prestaciones de empleo, de las que, como hemos dicho, son responsables los empresarios y no los trabajadores. Venimos al Real Decreto 10/2020, por el que se regula el permiso retribuido recuperable. Se trata, desde luego, de una de las medidas quizá más mediática, sobre todo porque más innovadora, una figura de este tipo no existía anteriormente en el ordenamiento jurídico español. Se trata de un permiso obligatorio, retribuido y recuperable, cuya importancia, evidentemente, a día de hoy haya venido a ser poca, puesto que mañana será su último día de aplicación. Era un permiso con una duración bien preestablecida desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, con lo cual mañana este permiso cesa de existir y, por lo que se ha anunciado por parte del Gobierno, no se va a prorrogar. Por último, por lo menos hasta el momento, el Real Decreto Ley 11/2020 del 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en ámbito social y económico para hacer frente al COVID. Se trata de una batería de medidas, digamos, dirigidas a ayudar a las personas, los autónomos, las empresas, frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID, las consecuencias que ya han ido produciendo sus efectos durante este tiempo. Y en términos laborales, o mejor dicho, de seguridad social, básicamente habilita a las empresas a solicitar unas moratorias a la seguridad social, a la tesorería general, respecto al pago tanto de las cuotas de seguridad social de los meses de abril hasta junio 2020, como de las deudas con la seguridad social que tenían un periodo de vencimiento durante los meses de abril a junio 2020. Y aquí termina un poco la cronología de lo que ha habido hasta el momento en cuanto a medidas adoptadas por el Gobierno. Pues muchas gracias, Alfonso, que ha sido muy interesante, así como una primera pincelada, ¿no?, a todo lo que hay, que no es poco, ¿no? Y creo que también genera un poco de incertidumbre, ¿no?, de cara a las empresas, ¿no?, porque cuando ya están empezando a una cosa, vuelve a salir otra medida nueva, ¿no? Tienen que ir adaptando, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas, ¿no?, que más hemos escuchado en los últimos días, ¿no?, es el famoso ERTE por fuerza mayor, ¿no? Pero, o sea, ¿pueden las empresas, ¿no?, y ya un poco con el foco al sector tecnológico, ¿pueden las empresas del sector tecnológico acogerse a esta medida? ¿Cómo afecta? ¿En qué casos? ¿Nos podrías un poco ahondar un poco más en esta cuestión? Desde luego, sí, por lo menos teóricamente. Esto porque ni el Real Decreto 8/2020 ni el resto de la normativa laboral prevé ninguna exclusión respecto al ámbito de actividad de la empresa que solicite un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Ahora bien, en la práctica, las empresas del sector tecnológico podrían de entrada tener mayores dificultades para poder solicitar un ERTE por fuerza mayor. Esto en cuanto la actividad de estas empresas normalmente no se encuentra incluido en el ámbito en aquel listado de actividades que se han visto afectadas, que se han visto incluidas en el Real Decreto de Estado de Alarma, entre las actividades que han tenido que suspender su actividad como consecuencia de la medida de restricción y contención. Para explicarme de una forma un poco más visual, las medidas de contención han ido a impactar de una forma muy clara en todas aquellas actividades comerciales con locales o establecimientos abiertos al público. Es decir, la tienda, para entendernos, la tienda de ropa, la tienda de calzado. Pues evidentemente estas empresas tendrán muy fácil demostrar la vinculación directa
de la fuerza mayor, en este caso una medida gubernativa de cierre de establecimientos y la pérdida de actividad que supone la exigencia de ajustar empleo temporalmente, suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores. Las empresas tecnológicas suelen tener un objeto social, una actividad comunicada a los efectos de alta censal, de IAE, distinta. Con lo cual, en este caso, no será directa la vinculación de la actividad de estas empresas y las medidas de contención. No, eso no quiere decir que estas empresas no podrían optar para solicitar un ERTE por fuerza mayor. En este caso, lo que será necesario es que esas empresas, en la memoria, que es uno de los documentos que se acompaña a la solicitud de ERTE por fuerza mayor, se explique de una forma clara, detallada, cómo el COVID-19 y las medidas gubernativas o las medidas sanitarias vinculadas al estado de alarma haya repercutido de forma directa en su actividad, determinando una pérdida de la misma que supone la necesidad de ajustar empleo por fuerza mayor. En todos aquellos casos en que estas empresas no pueden acudir a la fuerza mayor, siempre tendrán abierta la puerta de los ERTE ETOP, los ERTE ordinarios que se le dicen por ser ERTE que se justifican por causas económicas, técnicas, organizativas de producción. En estos casos, en el caso del COVID, las causas típicas son de producción, en cuanto toda aquella pérdida de actividad que esté vinculada con el COVID, aunque sea indirectamente, tiene que dar lugar a la tramitación de un expediente de estas características que recordamos, sin embargo, por un lado requiere un periodo de consulta con los trabajadores y tampoco permite la exoneración para los empresarios que se acojan a ellos del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de aplicación de las medidas. Vale, así que entonces lo que sería el ERTE por fuerza mayor un poco es más ventajoso, ¿no? para las empresas, pero obviamente pues no todo el mundo se puede acoger. Yo creo que también hay otro tema, ¿no? que sobre todo entre empresarios, pero también entre trabajadores está suscitando bastante cuestiones, es el tema de ya no poder, el cesar, ¿no? el despido durante este estado de alarma, ya no durante el estado de alarma, ni tampoco 6 meses después. ¿Nos podrías también explicar un poco más sobre este tema? Sí, aquí hay que hacer una aclaración previa. El despido durante el estado de alarma y el despido durante los 6 meses tras la reanudación de la actividad son objeto de dos medidas distintas que se encuentran además en dos reales decretos diferentes. Respecto a la prohibición de despidos, también eso ha sido una noticia a nivel mediático, ha llamado mucho la atención, se ha llegado a entender que existe una prohibición absoluta de despedir durante el tiempo que dura el estado de alarma. Eso no es exactamente así. Según he ido comentando antes, el Real Decreto 9/2020 ha tenido que matizar determinados aspectos tras un periodo de aplicación de las medidas introducidas por el Real Decreto 8/2020. En concreto, cuáles son las medidas que los empresarios pueden adoptar cuando sufran una pérdida de actividad como consecuencia del COVID. El gobierno quiere legítimamente mantener empleo. Considera que la crisis sanitaria del COVID es una crisis coyuntural, temporal, con lo cual pretende que los empresarios mantengan empleo y únicamente suspendan temporalmente los contratos cuando se encuentran ante una absoluta falta de actividad o reduzcan la jornada laboral de sus empresarios, y no que despidan. Con lo cual, ha tenido que matizar ese concepto en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Ahora también se ha hablado mucho de cuál sería la consecuencia de un despido que se realice en este momento. Pues evidentemente el artículo 2 dice literalmente, textualmente, que no se podrán justificar despidos o extinciones de contratos por las causas derivadas del COVID. Pues si bien se había argumentado inicialmente, se había discutido si la consecuencia de un despido realizado durante este periodo justificado en causas COVID pudiera ser la nulidad, lo cierto es que la opinión pacífica al respecto y amparada por una jurisprudencia muy sólida en materia de nulidad de despido es que estos despidos merecerán la calificación de improcedentes. Por otro lado, respecto a la que es la prohibición de despido durante 6 meses tras la reanudación de la actividad, esa es una medida
que forma parte del paquete del Real Decreto 8/2020 y está vinculada a los ERTE por fuerza mayor, en los cuales, como he comentado antes, existe un beneficio importante para los empresarios, que es de poderse quedar exonerado del pago de cotizaciones a la seguridad social para aquellos trabajadores cuyo contrato haya quedado suspendido o para aquellos trabajadores cuya jornada laboral haya quedado reducida por la parte de jornada reducida, justamente. Y en estos casos el gobierno pide a cambio un compromiso que además tiene que ser explícito, se tiene que incluir entre la documentación que se aporta junto a la solicitud de ERTE por fuerza mayor, por el que el empresario se compromete a no despedir durante 6 meses tras la reanudación de la actividad. Entonces, ahí se discuten mucho las consecuencias del incumplimiento de estas medidas, siendo de momento y a falta de que esto esté suficientemente aclarado por alguna otra medida del gobierno o instrucciones o circular de la Dirección General del Trabajo, la consecuencia de incumplir esta medida debería ser la obligación del empresario de devolver la cuota de seguridad social de la impagada gracias a la exoneración que hemos venido comentando durante este periodo. Creo que nos hemos perdido a Vanessa. Ay, perdón, que estaba... ¿Me oís ahora? Sí. Que tenía el micro silenciado y estaba hablando sola. Es que no te veía. Sí, no, que comentaba, ¿no? Que claro, que este es un tema que genera mucho, o sea, mucha incertidumbre también, porque también al haber poca jurisprudencia, ¿no? Y ser unos cambios tan repentinos, pues entiendo que también el volumen de preguntas, ¿no? Y de cuestiones que tendréis en los despachos sobre este tema será muy alto, ¿no? Sí. Porque también la casuística, ¿no? También de cada empresa y de cada caso, ¿no? Pues también tampoco entiendo que es una medida que sea café para todos, ¿no? Sino que habrá que entrar un poco también en detalle de cada uno. Otro tema, ¿no? Que también me gustaría comentar y que además en las empresas tecnológicas puede tener bastante relevancia porque ya están bastante acostumbrados a ello, ¿no? Es el tema del teletrabajo, ¿no? Los trabajadores tienen derecho al teletrabajo en este contexto, ¿no? O a modificar la jornada laboral. Esto es comentabas, ¿no? Que, o sea, hay un tema que puede ser más individual, otro tema más a decisión a nivel de la empresa. ¿Cómo puede afectar esto o cómo está afectando esto a las empresas tecnológicas y qué cosas destacarías, ¿no? de este área? Digamos que la respuesta es que no existe todavía, y a pesar de las últimas medidas adoptadas, un derecho absoluto del trabajador al teletrabajo, y sin embargo existe una clara opción del ordenamiento jurídico español en ámbito laboral a favor del trabajo a distancia respecto al trabajo presencial en este contexto. El teletrabajo en sí, como modalidad de realización de la prestación laboral, no es ni una obligación por parte de la empresa respecto a la solicitud del trabajador, ni viceversa. Tampoco la empresa puede obligar al trabajador a teletrabajar si él no quiere. Tendrá siempre que ser fruto de un acuerdo entre las dos partes, y este acuerdo además deberá, digamos, sería preferible que se deje plasmado por escrito y que tenga una duración temporal. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que el artículo 5 del Real Decreto 8/2020 ha fijado lo que se define en el título como carácter preferente del teletrabajo, como medida preferente respecto a cualquier otra medida de eventual ajuste de empleo. Es decir, en un contexto como el actual, un empresario cuya actividad permita, o bueno, un empresario cuyos trabajadores puedan realizar la prestación laboral desde sus domicilios, se ve por lo menos obligado a preferir esta opción respecto a cualquier otra medida, como podría ser a lo mejor un ERTE. Con lo cual, la consecuencia lógica de un ERTE tramitado por una empresa
que justifica que no puede que sus trabajadores no pueden trabajar debido a las circunstancias, a las limitaciones de circulación o a las restricciones del COVID, y que en realidad esto es falso porque los trabajadores sí que pueden realizar su prestación en teletrabajo, estos ERTE evidentemente se verían abocados a ser, en la hipótesis de ser aprobados sin acuerdo o impugnado ante la jurisdicción social, a ser considerados evidentemente injustificados. Por otro lado, existe el artículo 6 del Real Decreto 8/2020, introduce un derecho de adaptación de jornada. Y en este derecho de adaptación de jornada, que incluye modificación de horario, modificación de jornada y también modificación de la modalidad de prestación laboral, incluyendo la transformación del trabajo presencial a teletrabajo, sí que representa un derecho individual y, sin embargo, para este supuesto se requiere que concurran circunstancias que están, digamos, indicadas en el artículo 6 del Real Decreto 8/2020 y que básicamente hace referencia a la existencia de un deber de cuidado de menor o de familiares en situación de dependencia. Por lo tanto, en este caso sí que hay una obligación de conceder el teletrabajo. Por último, mencionar que de cara al esfuerzo del gobierno para facilitar el teletrabajo, el artículo 5 del Real Decreto 8/2020 ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgo. Concretamente, se establece que aquellos trabajadores que prestaran servicio desde sus domicilios particulares podrán llevar a cabo las tareas, digamos, relativas a la prevención de riesgo, podrán cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgo mediante un sistema de autoevaluación. Mencionar también que se ha establecido una línea de crédito para aquellos empresarios que lo necesiten para que puedan implementar las medidas tecnológicas que permitan a los trabajadores de poder teletrabajar durante este periodo. Entonces, un poco por esta parte, ¿no? O sea, que la parte de teletrabajo, ¿no? Como decía, siempre de acuerdo, ¿no? Mejor por escrito entre la empresa y el trabajador, y siempre para darle preferencia a tener que hacer una regulación, esta interregulación de empleo o tomar otras medidas, ¿no? que reduzcan el trabajo. Y lo que sí que puede acceder, ¿no? Sí que hay un derecho individual, ¿no? A poder solicitar, pues está bien, una modificación del horario, de la jornada, cuando hay una situación que una circunstancia concreta, ¿no? Como por ejemplo el tener que cuidar a un menor. Vale, yo bueno, por una última pregunta, ya sí, después podemos dar paso a las preguntas de la audiencia. El permiso retribuido recuperable, esto que generó, ¿no? También cuando salió mucha controversia. Esto en teoría acaba, bueno, han dicho que acaba el día 10, que no se va a extender. ¿Y después qué, no? ¿Qué pasa con toda esta gente que en teoría les han dicho que tienen que estar, que no pueden ir a trabajar, ¿no? Porque por un tema por las medidas de sanidad, pero que ahora sí que se va a abrir de nuevo? ¿Cómo va a ser, ¿no? este proceso? ¿Qué pasa el día después, el día 10 de abril? Sí, ayer por la mañana se difundió una noticia que se demostró ser falsa por una agencia de información y replicada por una multitud de medios respecto a que este permiso se iba a prorrogar durante 30 días tras la cese del estado de alarma. Evidentemente, esta noticia era completamente irreal, puesto que habría sido económicamente, financieramente insostenible prolongar esta medida. Entendemos que el permiso retribuido recuperable es un periodo de no prestación de servicio retribuido por la empresa, con lo cual, de esta forma, el gobierno ha intentado un poco poderse, digamos, por lo menos temporalmente, no hacerse cargo del pago de los trabajadores que sigan en activo durante estos 10 días, 8 días laborales que ha durado el permiso retribuido. Por lo tanto, este permiso termina mañana. Pasado mañana será festivo en algunas comunidades y, bueno, pasado mañana será festivo en todas. En todo caso, aquí en Cataluña, por ejemplo, el primer día de reanudación de la actividad laboral será el martes, en otras comunidades el lunes. A partir de este momento, ¿qué ocurrirá? Se volverá a la situación anterior. Es decir, todos aquellos trabajadores que se encuentren en un ERTE y cuyo contrato laboral quede suspendido en virtud de un ERTE seguirán en esa situación. Todos aquellos trabajadores que no lo estén y que sin embargo estén teletrabajando podrán seguir teletrabajando. Todos aquellos trabajadores que no estén en un ERTE ni pueden teletrabajar, pues deberán volver a sus puestos de trabajo
puesto que lo que cae con la finalización del permiso retribuido recuperable es la distinción entre actividades esenciales y actividades no esenciales, pues todas las actividades, sin distinción, deberán reanudar la actividad laboral de todas estas personas siempre que ya no estén en situación de teletrabajo o no estén inmersas en un ERTE. Con lo cual esto en principio podría determinar de cierta forma que otras empresas acudan al mecanismo de los ERTE o otras empresas acudan al teletrabajo o aquellas empresas que no lo hagan deberán por lo menos extremar las precauciones en materia de seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo. El cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad evidentemente es a cargo del empresario y el trabajador, si bien es cierto que no se puede negar a prestar actividad en el centro de trabajo de la empresa, lo que podrá pretender es que estas medidas se cumplan y en el supuesto que no se cumplan y eso suponga un riesgo grave, inminente para su salud, sí que podrían, abstenerse de la prestación, de la realización de su prestación laboral en el centro de trabajo. Muy bien. Muy bien, yo, hemos tocado como así las 4 grandes temáticas. Yo así que me gustaría un poco abrir el turno de preguntas a los asistentes. Veréis que hay un chat. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si me puede marcar en el chat que quiere hablar y entonces le daremos paso un poco por coordinar las intervenciones. ¿Tiene alguna pregunta para Alfonso? Tenemos un poquito de tiempo para que nos puedan escribir. Bueno, si alguno tiene y quiere hablar directamente. Vale, espera, porque no accedo. Porque no estoy viendo las preguntas. Creo que tengo algún problema con la visualización de las preguntas, pero me comentan que hay. Arturo Caballero, ¿no? Creo que quería hacer alguna pregunta, nos la leemos. De lo primero, un abrazo de mi parte. Me gustaría saber cómo valoráis el contenido exacto de la disposición adicional sexta del Real Decreto del 8 del 20, la salvaguarda de empleo, a la luz de las matizaciones de la disposición adicional 14 del Real Decreto de Ley del 11-20, o sea, 11-20. ¿Significa eso que con un solo despido improcedente en los 6 meses siguientes al fin del ERTE se perdería la posibilidad de acogerse a las medidas extraordinarias del Real Decreto Ley 820? Pues esto es uno de los grandes temas de debate. Evidentemente, aquí hay varias cosas que se debaten. El mantenimiento de empleo, ¿a quién se refiere? ¿Solo a los trabajadores respecto a cuyos contratos te hayas bonificado, hayas disfrutado de la exoneración del pago de seguridad social? ¿Se refiere a todos los trabajadores? ¿A qué tipos de despido? ¿Valdrán la finalización de contratos temporales? Esta que comenta el compañero es una de estas preguntas y personalmente entiendo que en la medida que se pueda considerar que el despido tiene una causa vinculada con las mismas que han dado lugar al ERTE, desde luego ese despido debería producir la consecuencia de la pérdida de los beneficios disfrutados en términos de exoneración de pago de seguridad social. Ahora bien, si se tratara de un despido de otras características, evidentemente un despido disciplinario procedente
pues yo entiendo que en este caso sería bastante más discutible. Si bien hay que considerar que el Real Decreto se refiere no tanto a una prohibición de despidos como tales, sino a una obligación de mantenimiento de empleo, lo cual quiere decir que entre dos fechas, a comparar el momento de la reanudación de la actividad y los 6 meses posteriores a la misma, se tiene que existir un número de unidades de empleo idéntico o, bueno, o no inferior a los efectos de que se considere cumplido el compromiso. Por lo tanto, en respondiendo, digamos, a la pregunta, en mi opinión, un despido y además con calificado de improcedente sí que daría lugar daría lugar a que se tenga por incumplido el compromiso con las consecuencias legales que finalmente se determinen. En este momento entendemos que únicamente la pérdida de la exoneración de pago de seguridad social. Vale, bueno, muchas gracias Arturo por la pregunta. Tenemos una pregunta de parte de Ana, que nos pregunta que si hay alguna limitación respecto de la duración de los ERTE por causas productivas a causa del COVID-19 y si los trabajadores que están afectados por dichos ERTE tendrán alguna limitación en su prestación por desempleo una vez que haya finalizado el estado de alarma. Pues evidentemente, todas estas preguntas son las preguntas de las que más se discute aquí. Respecto a la primera, concretamente, hay que considerar una cosa. El artículo, si no me equivoco, el 28, el último artículo del capítulo 2 del Real Decreto 8/2020 se refiere a la duración de las medidas y concretamente las medidas del artículo 22, 23, 24, 25. 23 es el artículo que se refiere a los ERTE ETOP. Y ahí dice que la duración de estas medidas estará limitada al periodo de excepcionalidad derivado del COVID. Y sin embargo, en el artículo, en el Real Decreto 9/2020, cuando se intenta aclarar, matizar la duración de lo ERTE por fuerza mayor, ahí sí que se hace referencia al estado de alarma. Esto hace pensar que la voluntad del gobierno en su función legislativa haya sido de no limitar estrictamente la duración de los ERTE ETO al estado de alarma. Es decir, podrán durar más allá, evidentemente, la duración de esos ERTE que se pacta con la representación de los trabajadores deberá ser coherente al estado de alarma. Por lo tanto, entiendo que se podrá establecer una duración, no deberán limitarse al estado de alarma y, sin embargo, deberán ser coherentes con las causas que los motiven. Eso se enlaza con la segunda pregunta respecto a la duración de las prestaciones. Evidentemente hay que considerar que las prestaciones por desempleo reguladas por el artículo 8/2020 tienen una naturaleza por lo menos peculiar, no son prestaciones contributivas, son prestaciones casi asistenciales, no requieren de un periodo de cotización previo, no consumen paro efectos de otras prestaciones, con lo cual da la idea que tengan un poco la naturaleza de prestaciones asistenciales. Es por este motivo que en principio sí que su duración podría considerarse vinculada a la duración de la emergencia COVID, pero una vez más no existe una vinculación al estado de alarma como tal. Entendemos, por lo tanto, que en aquellas prestaciones que deriven de ERTE ETOP y que estos sean debidamente vinculados o justificados por las causas derivadas del COVID, esas prestaciones seguirán abonándose por el SEPE más allá de lo que es el estado de alarma. Muy bien, gracias Alfonso. Pues muchos temas, ¿no? que generan también controversia, un poco entiendo también por la reciente, ¿no? implementación de todo. Tenemos otra pregunta también de Arturo de nuevo. Nos dice que, bueno, por otro lado, me gustaría saber cómo valoráis el artículo 5 del Real Decreto Ley 920, dado que entra en abierta contradicción con la esencia misma del artículo 15 del TRE, que habla de la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. Artículo que, por cierto, no ha sido derogado ni suspendido, que yo sepa. ¿Significa esto que, de facto, el propio artículo 5 del Real Decreto Ley 920 podría quedar de facto vacío en su contenido y ser posible la finalización de los contratos temporales a su debido término legal, con independencia de que estén afectos a un ERTE? Pues yo personalmente considero que lo que se ha querido regular en el Real Decreto 9/2020 con referencia a los contratos temporales era
los términos de referencia y de duración máxima en todos aquellos supuestos en que los contratos se habían pactado por una duración máxima, digamos, o sin duración. Es decir, en mi opinión, la suspensión no opera sobre el contrato en sí, sino únicamente respecto a lo que es la duración máxima. Un contrato, por ejemplo, un contrato por obra y servicio que tiene una duración de 3 años, podrá durar hasta 3 años sin computarse el periodo de suspensión derivado de un ERTE por COVID. Y sin embargo, este contrato se podrá concluir perfectamente una vez que finalice la obra o servicio por el que ha sido suscrito. De la misma forma, un contrato eventual por circunstancia de la producción, cuya duración, como sabremos, a falta de previsión del convenio colectivo es de 6 meses en el marco de 12, pues también podrá extenderse sin que, una vez que llegue a su fecha natural y que no sea intención del empresario prorrogarlo, la finalización del contrato en la fecha ya predeterminada determine ninguna irregularidad. Esa es mi opinión respecto a los efectos de la suspensión de los contratos temporales. Entonces nos vuelve a preguntar a Arturo, y Arturo, si en algún momento quieres hacer tú la pregunta, te puedes lanzar, por si queréis que sea también más participativo. Bueno, la leo y si en algún momento pues Arturo o alguna otra persona que hace algún matiz que puede intervenir. Pone que ya hay algún pronunciamiento de la Dirección General de Trabajo permitiendo los fines de contrato temporal a su debido término legal, aunque estén efectos a un ERTE. Lo decía por eso. Ok, entiendo que afectaría sobre todo a duraciones de obra y servicio en que se supera la máxima duración legal. Gracias, Alfonso. Y lo dicho, Alfonso, si quieres comentarlo tú de viva voz, feel free. Vale, no sé si quieres hacer, Alfonso, algún comentario a la pregunta de Arturo. Te la repito. No, pues bueno, aquí lo dicho, en realidad efectivamente no queda del todo claro. Se echa en falta una capacidad, una voluntad por parte del gobierno en sus funciones legislativas de haber sido más claro. No es solo el único punto poco claro de la regulación, se trata de unos reales decretos que se han aprobado en poco tiempo, cierto, deprisa y corriendo, y sin embargo afectan mucho, sobre todo la actividad de los profesionales, abogados, gestores, graduados sociales que nos dedicamos a ello, y que además de la avalancha de trabajo de ERTE, de consultas que estamos recibiendo, tenemos que lidiar con la interpretación poco clara de estas normas. Y no es el único caso, son varios los puntos que nos tienen loco, por así decir. Por lo tanto, sí que como consideración final se echa en falta respecto a este punto, respecto a otros, una mayor claridad. No es de excluir que alguna aclaración pueda venir en los próximos días, semanas, como se ha venido haciendo hasta el momento, sino mediante nuevas disposiciones normativas, por lo menos mediante unas directrices, unas circulares de la Dirección General de Trabajo que aclare esos aspectos que nos dificultan mucho la actividad del día a día. ¿Alguna persona tendría alguna pregunta adicional para Alfonso? Vale, os pregunta Martín. Bueno, yo sí que la leo, pero si queréis lanzaros a hacerla vosotros de viva voz, como queráis. La leo. Sobre los permisos retribuidos recuperables y ante los límites y requisitos que establece la norma para su recuperación. ¿Podría ser útil las horas extraordinarias? Perdona, es que te escucho mal. O sea, respecto a los permisos retribuidos recuperables, ¿podría, perdona, sí, mira, parte? Sí, la persona está en el Express. Si quieres quitar el silencio del micro y hacerla, como queráis, porque veo que no se solapa con otras. Sí, hola, buenos días. Soy Martín, que he hecho la pregunta. Bueno, antes que nada agradecer la participación del compañero y la implicación para poder explicar y detallar un poco más las medidas. Y sobre la pregunta, tengo dudas sobre cómo se tienen que recuperar los permisos retribuidos recuperables, atendiendo a que tiene que hacerse antes del 31 de diciembre y que tiene que respetar los periodos de jornada laboral máxima ordinaria, los periodos mínimos de descanso.
Entonces, no sé si se podría utilizar en ese caso las horas extraordinarias, puesto que es un máximo de 80 y tendrían que recuperarse, según considero, 72, o cómo podríamos indicarles, bueno, en nuestro caso a los clientes, ¿no? que la forma de recuperarlo, sin perjuicio del periodo de consultas que se establece. Gracias. Sí, hola. Pues bueno, el procedimiento para recuperar estas horas lo marca de una forma bastante detallada el Real Decreto. No es desde luego lo más sencillo, pero en este caso por lo menos es bastante detallado a la hora de establecer cómo deberán ser recuperadas. Se requiere este periodo de consulta con la representación de los trabajadores o con la comisión ad hoc. Y se establece que tras la finalización de este periodo de consulta, en el hipotético caso que no haya acuerdo, el trabajador el empresario podrá tirar recto establecer el mismo cómo se tiene que recuperar las horas. Entiendo que evidentemente no hay una afectación respecto al número máximo de 80 horas extra, puesto que no tendrán consideración de horas extra. En el fondo lo que ocurre con estas horas es que con el sistema de recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable es algo muy parecido a lo de la jornada flexible, es decir, hay una bolsa de horas de que el empresario podrá disponer para poder modificar la jornada y flexibilizarla. En este caso son un número máximo de 80 horas, 8 días de laborales que ha durado esta medida, y pues estas horas deberán recuperarse de la forma que se acuerde con la comisión que se constituya con los trabajadores. Entiendo, un procedimiento bastante complejo, sobre todo en empresas pequeñas, pero bueno, es lo que evidentemente marca la ley y de esta forma se deberá hacer sin que, en mi opinión, bajo ningún concepto estas horas puedan tener la consideración de horas extraordinarias. Se trata de colocar estas horas de abril hasta desde el momento que se pueda reanudar la actividad laboral hasta el 31 de diciembre. En principio, si tenemos suerte, habrá suficientes meses para recuperar estas horas, con la única limitación de respecto de los tiempos de descanso obligatorio entre jornada y semanales. A partir de ahí, todo es negociable. Vale. Por ahora no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien de los presentes le gustaría hacer alguna pregunta. Podemos tener unos 5 minutos más aproximadamente antes de finalizar. Recuerdo que podéis escribirla en el chat o simplemente lanzarle la pregunta a Alfonso directamente en las dudas que tengáis. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Están, entiendo, asimilando, ¿no? toda la información. Bueno, yo comentaros simplemente que os podemos compartir un poco esta guía, ¿no? que nos ha preparado Alfonso. Nosotros tanto desde CaixaBank como Etija entiendo que estamos a vuestra disposición. En los próximos días pues iremos también compartiendo con vosotros este webinar, ¿no? se está siendo grabado, lo dejaremos también colgado en nuestros canales que compartiremos también con vosotros para que podáis después tener como material de consulta a posteriori. Si hay algún tema, ¿no? que entiendo que durante la sesión es muy rápido, ¿no? Y luego está bien poder volver a ahondar. Y por nuestra parte, por mi parte de CaixaBank, bueno, de nuevo agradecer a todos los que habéis dedicado este ratito para atender a esta sesión. Alfonso, ¿querías comentar? Me gustaría hacerte un poco la palabra, ¿no? a nuestro host, ¿no? de hoy, a nuestro panel de hoy en la sesión. No, nada, decir que ha sido un placer y cualquier otra consulta que pueda surgir a raíz de este webinar, supongo que se compartirá mi dirección de correo electrónico y ahí mismo me la pueden dirigir. Y nada, que solo desear a todos que superen de la mejor manera este periodo difícil que estamos viviendo, no solo a nivel profesional, sino también, sobre todo, a nivel personal, y a cuidaros